comencemos un poco hablando acerca de esta reunión en la que el presidente tuvo la oportunidad de compartir, ¿verdad?, intercambiar opiniones con empresarios de Iberoamérica que estuvieron presentes precisamente en este evento y que de alguna manera deja una lectura muy importante que quiero comenzar conociendo desde tu perspectiva cómo la logras analizar e interpretar. Bueno, yo creo que esa reunión de empresarios es importante primero por el efecto simbólico de que es primera vez que se reúne acá esta iniciativa que promueve Carlos Slim, ¿verdad? Uno de los hombres más ricos del mundo todavía y obviamente un empresario muy prominente. Entonces el hecho de que se haya escogido El Salvador tiene ya de entrada un efecto, digamos, simbólico importante. Pero luego, por ejemplo, las declaraciones que daba Juan José Gutiérrez, que es quizá la figura principal del pollo campero, del conglomerado, del pollo campero, porque nacieron como pollo campero, pero se han diversificado en una gran cantidad de sectores, y es uno de los empresarios más poderosos de Guatemala, más grande a nivel regional también, y además de un líder empresarial que se respeta y se escucha mucho. Entonces el espaldarazo que le dio Juan José Gutiérrez al presidente Bukele es un espaldarazo que no se lo he escuchado de ningún empresario de acá o de afuera. Entonces bueno, básicamente dijo que el presidente Bukele había logrado establecer las condiciones todas las condiciones para que el sector privado pueda trabajar bien. Y se mencionó ya las inversiones que ellos realizan desde que abrieron aquí el primer pollo campero, que se abrió 11 meses después que el de Guatemala, y cómo ellos han venido trabajando y siguen invirtiendo. Pero anunció también que iban a aumentar la escala de sus inversiones. ¿Augura un horizonte positivo desde el punto de vista de que se logre materializar todo lo que se habló en una reunión de esta naturaleza? Si bien es cierto, como bien tú decías, es parte de un evento que se desarrolla, se promueve año con año, pero lo importante es saber de que estuvieron acá en el país, que pudieron intercambiar con el presidente y lograr de alguna manera dilucidar y despejar todas las dudas que había, ¿no? Sí, mira, yo creo que las condiciones internas básicamente están dadas. Las apuestas estratégicas que el gobierno está haciendo creo que contribuyen a esto. Ahora, el factor del entorno global es lo que se ha complicado, o se está complicando. Pero son factores externos, factores externos totalmente fuera de control del país. Ok, ¿el país sí tiene, a tu juicio, las condiciones necesarias o se necesita reformular o replantear algunos aspectos en esta materia? La condición básica era la seguridad y eso ya se ha controlado. Hay otras condiciones más estructurales que desde luego tardan más tiempo. Por ejemplo, el tema de la capacidad de la mano de obra. Bueno, la mano de obra salvadoreña es desde luego muy industriosa. Los trabajadores salvadoreños son muy apreciados por los empleadores en cualquier lado, pero no hay capital humano sofisticado en las proporciones que se necesita para que venga inversión más tecnológica. Nuestro nivel de escolaridad de la población económicamente activa no llega ni siquiera a 9º grado. Y quieres competir en la economía digital con 9º grado, no se puede. Ahora, no vas a subir de 9º grado a por lo menos bachillerato en 3 años, ni en 5 años. O sea, por lo menos 10 años. Entonces, ese es un factor importante. Si El Salvador le quiere apostar pues al tipo de inversiones que se están estilando ahora en este entorno de digitalización de todos los rubros de actividad económica. ¿Qué está haciendo la Asamblea Legislativa para concatenar esta visión del presidente frente a estas declaraciones que tú decías? Yo lo decía en tono positivo en cuanto a la gestión gubernamental. Sí. Porque efectivamente cuando vos ves los currículos de los diputados, la formación, la trayectoria profesional es nula. Entonces, no es que las asambleas anteriores hayan sido lumbreras, tampoco. Creo que el órgano legislativo en El Salvador siempre ha sido deficiente, ¿no? En esa parte. Ha adolecido. Pero esta es más novata, menos preparada. Entonces, yo lo que decía es que es mejor que de casa presidencial vengan los decretos ya bien armados, como creo que ha sido el caso, y que ellos lo aprueben, en lugar de ponerse a discutir
sin saber, sin conocimiento, sin experiencia de cosas importantes. Okay. En ese sentido, creo que la dupleta ha funcionado bien. Ok, interesante ese punto. ¿Para quién se está gobernando? Es una pregunta que se hacía en algunos sectores. Por ejemplo, Manuel Flores salió al paso de cuestionar algunas declaraciones, especialmente de algunos funcionarios en esta web. ¿Cómo ves esta parte? Como el pollo campestre. Sí. Bueno, es una cuestión, ayer lo hablaba en radio, decía alguien, no, mira, esto yo creo que hay que verlo más desde el punto de vista de posturas ideológicas que otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la prioridad en El Salvador, la prioridad de política económica debería ser atacar la pobreza. Tenemos 30% de la población en situación de pobreza, pero la única manera efectiva y sostenible de atacar la pobreza y arrancarla de raíz es con crecimiento económico inclusivo. Entonces, si no tenés un pastel que repartir, no vas a sacar a la gente de la pobreza. O sea, necesitas que la economía crezca, que se generen empleos de calidad, para que el gobierno además tenga recursos para las políticas sociales que necesita. Y ese enfoque de política debe ser para el macro o el micro, aquella micro. Bueno, el crecimiento económico en principio es un tema macro. Por eso yo te decía la pregunta, ¿para quién gobierna? O sea, ahí vea grueso, el calibre grueso, ¿no? Pero aquel que está allá. Sí, pero es que si no hay crecimiento económico, el gobierno no tiene recursos para impulsar las políticas, por ejemplo, de inversión social, en educación, en salud, la competitividad y todo eso. Entonces, para que el efecto del crecimiento a nivel de macro se traduzca al nivel micro, la gente necesita empleos y necesita ingresos, empleos de calidad. Si no hay crecimiento económico, no vas a tener lo otro. Entonces yo creo que la apuesta del gobierno en este momento es justamente cómo hacemos para relanzar la economía, generar ese dinamismo de una tasa de crecimiento de 4, 5, 6% y generar los recursos para el Estado y los empleos para la sociedad que empiecen a sacar de una manera sostenible a la población de la pobreza. Yo por primera vez veo en El Salvador que pueden generarse, que se están generando condiciones para que El Salvador vuelva a ser el líder regional en crecimiento, como lo fue en la década de los 60. Cuando se constituye el mercado común centroamericano en la década de los 60, El Salvador es el que lidera el crecimiento en la región. Por primera vez vuelvo a ver condiciones que podrían llevarnos a ese punto, y creo que el encuentro de empresario y las valoraciones de Juan José Gutiérrez coinciden con esta hipótesis. En este momento es una hipótesis, desde luego. Y desde esa, digamos, radiografía que tú tienes muy bien de país, ahora con tu experiencia en esta área académica de formación en el Oriente, ¿cuáles son los rubros que en algún momento deben de ser apuestas estratégicas? Porque se hablaba mucho del surf, incluso hablaba un empresario que había estado surfeando, pero también hay otros rubros ahí, ¿no?, que tenemos en ese portafolio de país. Sí, seguramente. Bueno, yo creo que el tema del turismo de playa, el desarrollo de las costas, definitivamente es una apuesta importante por las características del país, las características de su diáspora. Además, el país es chiquito, o sea que ahí podemos meter en el mismo combo el desarrollo del turismo de montaña, digamos. Desde luego, el reto en esto es que eso se haga de manera ambientalmente amigable, porque es fácil que te cargues el medio ambiente cuando empezás a hacer ese tipo de apuestas. Pero yo creo que por ahí va una apuesta. Luego, en el ámbito de los servicios, es interesante que El Salvador desde hace 8, 9 años tiene una balanza comercial crecientemente superavitaria en los servicios, a diferencia de la balanza crecientemente deficitaria que tenemos de mercancías, de exportaciones e importaciones de bienes. Entonces, ahí te indica que El Salvador tiene una ventaja comparativa, una fortaleza relativa en el sector de los servicios. Y entonces, toda esta apuesta que se ha impulsado por la digitalización, por ejemplo, los servicios públicos, por la firma electrónica, por la factura electrónica, toda esta apuesta por lo digital está totalmente en sintonía con la creación de condiciones, la tramitología, por ejemplo, el red tape, ¿cómo se llama?, la cinta roja que mencionaba el presidente, que se ha ido tratando de quitar,
que no lo hizo Arena, curiosamente, ¿verdad? 20 años de gobernar por empresarios, supuestamente un partido de empresarios por empresarios, no hicieron eso. No hicieron eso. Se empezó a hacer con Fomilenio 2 en el gobierno de Sánchez Serén, y ahora se ha continuado ese proceso de agilización de la tramitología, que ha sido uno de los calvarios que han señalado los empresarios desde hace mucho tiempo, pero que curiosamente Arena no lo resolvió. Un capital bancario, por ejemplo, hablaba de que en 6 meses podríamos tenerlo, y que él, a la pregunta, bueno, ¿y qué podemos hacer por su país? Pues dar crédito. La gente necesita crédito, ¿no? Sí. Sí, ahora el capital bancario, con la movilidad a través de la banca electrónica, no hace falta que vengan, o sea, pueden estar donde sea y colocar la línea de crédito. Lo importante es que haya, pero también es importante, un banquero lo primero que te va a preguntar es ¿y cuál es su proyecto? ¿Es bancable o no es bancable? Y ellos van a hacer los análisis para determinar si el proyecto es bancable, y en función de eso te adelantan el crédito. Entonces, de nuevo caemos en el mismo problema de antes. ¿Qué se necesita para que un proyecto sea bancable en El Salvador? Una inversión productiva. ¿Tiene usted la mano de obra preparada para realizar esta inversión? ¿Tiene usted el mercado asegurado para vender su producto? Digamos, todo ese tipo de preguntas básicas en un plan de negocios. Y por eso, de nuevo, es importante la reunión esta. Primero, porque aunque de repente algunos de ellos nunca habían venido, primero darse cuenta de que es un país diferente, que es la sorpresa de muchos visitantes. O sea, que vienen y se encuentran en un país que no corresponde con el imaginario de la violencia, las tasas más altas del mundo de homicidios. Entonces, eso ya es importante, porque luego ya vienen quizá de vacaciones y luego ya empiezan a invertir o aumentan las inversiones. Entonces, creo que todo esto va sumando al esfuerzo de cambiar la imagen de El Salvador y de empezar a desatar inversiones a una escala más alta. ¿Cómo se ha logrado, digamos, trabajar de manera que todas aquellas demandas y todas aquellas apuestas estratégicas que requieren los municipios puedan tener una concreción ahora con este nuevo modelo? ¿Qué experiencia se ha recogido? Sí, bueno, ya la experiencia, ya en la práctica, nosotros hemos identificado que hay momentos en los que la municipalidad se ve más fuerte, se integra diferentes unidades, diferentes distritos para resolver un problema en conjunto. Pero a la vez también es necesario que mantengamos algunos aspectos descentralizados para atender en la inmediatez en cada uno de los territorios. Yo siempre he mencionado que hay problemas, había situaciones que era muy difícil que se pudieran solventar divididos, ¿verdad? Sí. Con las fuerzas, con los presupuestos. Creo que tuvimos la oportunidad de hablarlo casi al inicio de este nuevo modelo que entró en vigencia, y la pregunta era esa, ¿verdad? ¿Cómo se va a lograr hilvanar todo ese trabajo de manera, especialmente cuando el FODES ya era la principal ausente, ¿no?, de la base o, digamos, la musculatura económica que tenían la mayoría de los municipios? Sí, bueno, de hecho, yo creo que justamente ahora podemos hacer inversiones interesantes para llevar más ordenadas las finanzas. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros siempre nos hemos visto en la necesidad, en las alcaldías, de tener un sistema integrado del catastro, un sistema integrado de las cuentas corrientes, como para llevar un orden con todas las empresas que se instalan o los contribuyentes. Entonces, un sistema sofisticado, ¿verdad?, que llega también su programación a la medida de la alcaldía, o sea, en sintonía con los requerimientos técnicos que necesita la alcaldía, es una inversión fuerte. ¿La fórmula se aplica en términos, digamos, del control de ingresos y gastos a partir del tema de planillas, que fue lo que al principio surgió, de que habían empleados demasiados y que se pagaban demasiados honorarios y también salarios? ¿Cómo se logró de alguna manera lidiar con esa parte a la cual surgió la crítica de que muchos en algún momento incluso se estaban, digamos, incrementando el salario, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros ahora hemos centralizado
la parte de los recursos humanos. Hemos estandarizado de alguna manera varios aspectos a nivel de los empleados municipales. Entonces ahora tenemos un equipo que se prepara, por ejemplo, para ver necesidades de los empleados en general, para ver temas de prestaciones de los empleados en general. Y al tenerlo centralizado, nosotros garantizamos que los mismos aspectos que se tienen en un distrito se puedan implementar en otros. Por ejemplo, tenemos el tema de los aguinaldos, que es un tema importante, ¿verdad? Nosotros en diciembre, ahí por el 12 de diciembre, nosotros ya estábamos garantizando el aguinaldo. Fuimos de las primeras municipalidades que lo depositó para los trabajadores en general. Ahora, por eso yo le decía, ¿qué tanto este tipo de, digamos, de reacomodos ha llevado a hacer los ajustes, digamos, necesarios, pertinentes y, sobre todo, reales a lo que verdaderamente representa el ingreso para comuna? Aquí estamos hablando de 5 distritos, ¿no? 5 distritos. 5 distritos que componen San Salvador Sur. O sea, ¿dónde están sus capitales, sus ingresos? ¿Cuáles? Creería yo, si no me equivoco, San Marcos es el que reúne más ingresos que el resto, ¿o no? San Marcos, de alguna manera, por ser el municipio con más población y también la cercanía con otros polos de desarrollo, ha tenido más inversión. De una u otra manera, sí, San Marcos genera más ingresos. Y San Marcos es como el hermano grande de los otros distritos. Aprovechando algunas cualidades que tiene San Marcos, sobre todo las financieras, sí, se puede apoyar a los más pequeños. Yo creo que es un principio básico, es un principio general y moral también que nosotros deberíamos de aplicar siempre. El mayor o el más grande debería cuidar a los más pequeños. Yo menciono seguido que cuando estaba pequeño yo fui Boy Scout y nosotros, hasta nuestro saludo, ¿verdad? Representa eso, donde el mayor protege al menor. En este caso, San Marcos, al ser un distrito que de alguna manera tiene más desarrollo, genera más ingresos para la municipalidad, de una u otra manera, también subsidia en cierta medida a los otros distritos. Pero los otros distritos también tienen potenciales que San Marcos no los tiene. Entonces, si nosotros generamos una dinámica ahorita apoyando con San Marcos, en algún momento estos distritos van a crecer también y van a poder también beneficiar a las finanzas y a todo. Hablamos de un alcalde, una alcaldía cerca, una municipalidad cerca, entonces, con su distrito, ¿no? Sí, de diferentes maneras. Porque de alguna manera también se pregunta mucho, bueno, si este nuevo modelo trajo consigo, y yo se lo planteé al principio, más acercamiento, más atención o más distancia de lo que podría ser la eficienticidad, no solo para mejorar el tema de la eficiencia en el gasto público, que creo que ha sido el punto que abordamos, ¿no? Sí, sobre el tema de salario y todo eso, el tema de ingresos. Pero aquí, digamos, ¿cómo se ha logrado? Porque ahora las alcaldías ya no tienen las potestades para, creo que, en el tema del registro familiar, ¿no? O siempre mantienen. Nosotros entregamos. Siempre los tienen. Sí. Pero no tienen ahora el tema de la basura, no tienen el FODE, todo este tipo de ingresos, son los que de alguna manera uno se pregunta, bueno, ¿cómo va a trabajar y darle respuesta a esa necesidad de la gente? Sí, nosotros tenemos una variedad de posibles ingresos. Estos son de repente las tasas municipales que... De los cinco, ¿cuántos capitaliza, alcalde? De los 5, nosotros tenemos ahora más o menos alrededor de un presupuesto de 30 millones en el año. Sí, de repente hay como... ¿En tasas? ¿O incluye tasas, la parte...? Incluido todo. Incluye también la parte del FODE, porque se les da 1 punto y algo. Sí. Entonces, ¿cuánto es lo del FODE que se les da a la alcaldía ahora? 1.5 más o menos, por ahí. No tengo el dato exacto, pero si nosotros analizamos, el mayor ingreso municipal es mediante tasas y los impuestos que nosotros generamos. Son 30 millones para los 5 los que capitaliza al año. Sí, más o menos ese es como nuestro presupuesto ahorita proyectado. Obviamente es el primer... ¿Es el presupuesto proyectado o es lo que capitaliza con toda la recolección tributaria?
Ya nosotros tuvimos el ejercicio de los últimos, de mayo a diciembre. Ajá. Entonces, basados en cómo fue el comportamiento, cómo fueron los ciclos todos los así meses. se proyecta, entonces, ese presupuesto. así lo proyectamos Pero, nosotros. a ver, año con año, ¿cuánto capitaliza? ¿Cuántos lleva de experiencia al frente de este distrito hoy? Bueno, de este municipio. Todavía no tenemos ese dato, no tengo ese dato de cómo nos podemos plantear esa respuesta. Sin embargo, de todo ese presupuesto que tenemos, nuestro principal ingreso va a ser las tasas y los impuestos. No vamos a depender, digamos, de apoyos externos. Siempre es bienvenido, ¿verdad? Una cooperación o los apoyos que nos pueda dar el gobierno central. Es importante. Sin embargo, trabajar en conjunto puede dar muchas otras soluciones. Ok, ¿qué tan cerca está la DOM? ¿Qué tan cerca está Andrés? Bueno, en nuestro caso... En el trabajo directo con ustedes, Andrés, en la recolección de desechos, la DOM con los trabajos de infraestructura, ¿no? De obras. Sí, en nuestro caso, la DOM, por ejemplo, en los primeros meses estuvo trabajando varias de las calles de Rosario de Mora. Entonces eso nos permitió de repente desarrollar un poquito más el casco urbano de Rosario. Ahora quedan algunos pendientes que como municipalidad estamos queriendo también ya lanzar algunas inversiones para complementar y poder mejorar esa parte. Tenemos a la DOM también trabajando en un mirador en Santiago Texacuangos, prácticamente afuera de la municipalidad, un mirador nuevo, y ahí hay una plaza. Entonces la DOM está haciendo ese proyecto, nosotros como alcaldía hicimos también un tramo de la ruta panorámica que faltaba de calle, ¿sí? Y ya quedó bonita, estamos trabajando en las aceras. Hay una buena coordinación entonces para poder darle respuesta a la gente. La idea es complementar. ¿Hace algo la DOM? Pues nosotros como alcaldía vamos a hacer algo también. Ahí donde se está haciendo el mirador, tenemos una plaza que de alguna manera está desgastada. Ya el equipo, por ejemplo, de arquitectos y de ingenieros están buscando la forma de remodelarla también. Entonces, siempre de estar como al pendiente de estos temas. La DOM ahora mismo también en Santiago está creando un polideportivo y está mejorando unos techos de un mercado de Santo Tomás. Ahí donde está el mercado de Santo Tomás, entonces ya viene una inversión municipal en la que nosotros vamos a mejorar su cancha, que ahorita mismo es de tierra. Ya nosotros estamos viendo cómo le ponemos a la alfombra, ¿verdad? Cómo vamos a rediseñar todo un circuito de un polideportivo. Pero es aprovechando eso, si hace la DOM una intervención, pues nosotros hacemos otra intervención. En el tema de Andrés, yo creo que también es un tema bien relevante, bien importante. ¿Les ha funcionado, Andrés? Que nos pone agenda. Yo creo que le está haciendo bastante bien el trabajo en San Salvador Este. Entiendo yo que va a ser todo un proceso para gradual. ampliar lo demás, de acuerdo a la evaluación que tienen ustedes, ¿les estará funcionando bien? Digamos, en el caso de la experiencia de San Salvador, ¿qué es? Este, pues a mí me parece que... Ustedes siguen con el normal sistema, ¿no? Nosotros mantenemos nuestro sistema de recolección de los residuos sólidos. Sin embargo, sí, para nosotros es importante poder articular, porque pueden haber temas innovadores que podamos desarrollar con Andrés. En este momento, San Salvador Sur, por ejemplo, tiene la capacidad de la recolección de los residuos sólidos, pero en este tema, en una autoridad, con el tema a nivel nacional que tiene que ver con los residuos, es bien importante que podamos innovar, y ahí es donde una autoridad así fuerte como Andrés pueda complementar y ayudar a las municipalidades. Es el tema de la separación de los residuos sólidos, la clasificación, el reciclaje, crear nuevas plantas donde se genere otra dinámica, donde nosotros podamos disminuir la cantidad que estamos gastando solo en botar basura, sino que de los residuos que se van generando en las diferentes colonias podamos determinar algunas cosas que tengan valor.